Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde vamos a explicar la función random utilizada en el lenguaje de programación Java. Esta función está derivada de las fórmulas math.random y se utiliza únicamente para generar números aleatorios. Estos números aleatorios son completamente al azar a través el mismo procesador del equipo es el que los puede calcular. Bueno, ¿para qué nos puede servir la función math.random? Aquí tenemos un ejemplo bien básico de para qué nos puede servir. En la vida real nosotros vamos a tener que necesitamos realizar varias encuestas o preguntas y poder tabular esos datos en resultados concretos. Por ejemplo, en Excel, si yo quiero, por ejemplo, generar un número aleatorio o un número al azar, utilizo la función aleatorio.entre. Ahora, en Java eso se traduciría con la función math.random. Ahora bien, ¿para qué me puede servir eso? Por ejemplo, si hago una encuesta en donde podría preguntar que si usted es hombre, elija el número 1, si es mujer, elija el número 2, y que tenga, por ejemplo, diferentes sueldos que sean de 1500 a 2000, por así decirlo. Entonces yo con esta información que tengo generada aleatoriamente, yo bien podría saber algunos datos, por ejemplo, cuál es el género cuyos sueldos son mayores, o por ejemplo cuántas mujeres trabajan, cuántos hombres trabajan, cuál es el porcentaje de hombres que ganan menos de 1600. Entonces esa información es posible generarla mediante esta información generada aleatoriamente. Por lo tanto, eso es el objetivo de poder realizar estas funciones math.random. Y es lo que vamos a realizar en nuestro proyecto de Java. Estamos utilizando el compilador NetBeans. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto, Java Application. Le vamos a nombrar encuesta. Y de una vez voy a crear mi clase principal. Por lo tanto dejo seleccionado el checkbox de crear clase principal. Entonces empiezo a crear la clase principal y vamos a empezar a ver cómo va a funcionar nuestro procedimiento. Obviamente, si lo logramos notar aquí, estamos trabajando vectores, ¿verdad? Un vector llamado género y un vector llamado sueldos, ¿ok? Entonces vamos a empezar a declarar esos vectores junto, ya saben, con una clase que nos permita almacenar el código y también una clase que nos permita a nosotros mandar a llamar todos los métodos de la clase que no es principal. Entonces vamos a explicar esto detenidamente. Tenemos en nuestro paquete encuesta, tenemos la clase encuesta.java. Recuérdense que esta es la clase principal. Ahora voy a crear una clase secundaria, dándole clic derecho al paquete, nuevo, Java class. Y ahora voy a crear la clase que sería encuesta control. ¿Ok? Verificamos, está en el mismo proyecto, en el mismo paquete, simplemente presionamos finalizar. Muy bien. Muy bien, continuamos. Una vez ya tengamos las dos clases, tenemos clase encuesta control y clase encuesta. Ahora lo que voy a hacer es declarar todos mis atributos en esta sección de aquí, ¿verdad? Recuérdense que esta sección que tenemos aquí es únicamente para declarar lo que es importar, y esta parte que tenemos aquí, ¿okay? Y esta parte que vamos a encontrar en el lado de aquí tendríamos que realizar toda nuestra plataforma, ¿ok? Bueno, entonces empecemos a trabajar. Ahora, para poder realizar nuestros atributos, recuérdense que todos los atributos que vamos a utilizar a continuación van a ser vectores, ¿verdad? Tenemos un vector hombre-mujer que sería el tipo de dato integer, y tenemos sueldos que también tendría que ser el tipo de dato integer para este ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a colocar int, voy a declarar género, int, voy a declarar también sueldo. De la misma manera voy a generar nuestro constructor. Ese constructor va a ser el que nos permita inicializar
y declarar cada uno de estos objetos. Entonces, para colocar el constructor, recuérdense la palabra public y el nombre de la clase, que sería encuesta control. Paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Encuesta, me faltó la E. Ok, ¿para qué nos sirve esto entonces? Recuérdense que efectivamente este nombre que está aquí tiene que corresponder a esto. Obviamente, lo que no tenemos aquí es esto, ¿verdad? Entonces únicamente public encuesta control y de esa manera hacemos nuestro constructor. El constructor lo que tendría únicamente es inicializar cada uno de los valores. Género es igual a new int de, por ejemplo, unos 20 espacios. Y de la misma manera sueldo. Una vez ya tenemos inicializado, procedemos a hacer un procedimiento que nos permita llenar estos valores, estos vectores, que me permita llenarlos, pero los voy a llenar utilizando la función mat.random. Entonces, procedimiento de llenado. Entonces, public void llenar datos. Ok, aquí ya tenemos mi procedimiento. El procedimiento, obviamente, como yo sé que tengo un vector de 20 posiciones, yo tengo que recorrer cada una de esas posiciones utilizando un ciclo for. Ese ciclo for que voy a utilizar, voy a colocar for int x es igual a 0 y que sea menor a la cantidad de espacios que tiene esto. Si yo sé que el vector tiene 20 espacios, por lo tanto yo estoy comprendiendo que el vector va de 0 hasta 19. Entonces yo le tengo que decir que sea desde 0 hasta menor a 20, o sea 19. En cada una de las vueltas de ese ciclo, lo que va a pasar es que se va a generar algún número aleatorio para cada uno de estos dos vectores. Ahora pongamos atención, género, entonces en la posición X va a ser igual a int mat.floor. Entonces ahora vamos a colocar el mat.random. Y ahora es donde viene la parte interesante, porque ahorita le tengo que colocar cuál va a ser el rango de datos preestablecido para ese género, ¿verdad? Para llenar el vector de género. Yo sé que género solamente puede estar entre 2 y 1. Entonces lo que voy a hacer es colocar alguna fórmula que nos permita a nosotros visualizar ese resultado, ¿ok? Bueno, para poder utilizar esta función mat.random voy a tener que especificar cuál va a ser el rango de datos aceptado. Entonces voy a colocar la función random, paréntesis, y luego voy a colocar un asterisco, que es el que me especifica cuál es el número final al cual voy a tener acceso cuando yo quiero hacer un número aleatorio. Por ejemplo, si yo voy a hacer un número aleatorio de 1 hacia 2, el último número que me va a aceptar sería 2, ¿verdad? Que es el que voy a colocar aquí. Y ahora el número que voy a colocar siguiente sería, en ese caso, ¿cuál va a ser el inicio? Ahora bien, le voy a colocar 2 más 1. Y ahorita voy a explicar por qué razón. Cuando yo hago únicamente mat.random asterisco 2, si yo no tuviera esto, ok, si yo no tuviera mat.random, solamente le quitara el más 1, solamente me quedaría una función random que me genere números aleatorios, en este caso entre 0 y 1, ¿ok? Y eso lo podemos corroborar si yo, por ejemplo, mostrara en pantalla lo que tiene género. Voy a mostrarlo en pantalla para que ustedes lo puedan visualizar de una mejor manera. Obviamente ahorita no funcionaría hasta que yo mande a llamar esta función llenar datos. La voy a mandar a llamar desde la clase principal llamada encuesta. Ahora, ¿cómo se hace la instancia a la nueva clase? Bueno, recuérdense por favor siempre que cuando voy a hacer una instancia, primero tengo que colocar el nombre, en este caso, de la clase que tiene todo el código. En este caso, encuesta control. Esta va a ser la instancia de clase que necesito. Entonces voy a colocar encuesta control y ahora le voy a colocar un alias, o sea, un nombre diferente. Entonces le voy a colocar, sería control. Entonces ahora le voy a colocar control, encuesta control, control es igual a new encuesta control, paréntesis, punto y coma.
De esa manera ya hice la instancia. Ahora voy a mandar a llamar al procedimiento llenar datos. Control.llenar datos. Ok, voy a ejecutar. Y efectivamente lo que habíamos anticipado, ¿verdad? Si yo solamente coloco mat.random asterisco 2, me genera números entre 0 y 1. ¿Ok? Obviamente eso no es lo que necesito. Yo lo que necesito son números que vayan de 1 a 2. Ahora, si obviamente estos son los únicos números que me genera con esta forma, si yo a estos números le sumara 1, pues ya tendría el rango que necesito. Porque si a este 0 le sumara 1, me daría 1. Si a este 1 le sumara 1, me daría 2. Y esos son los únicos dos rangos que me interesan. Por lo tanto, aquí le coloco más 1. ¿Para qué? Porque entonces ahorita ya me va a mostrar los números de la forma correcta. Y ahí lo tenemos, miren. Tenemos 2, 1, 2, 1, 1, 1. Y ahí ya tenemos números aleatorios entre 1 y 2. Y así es como lo vamos a estar utilizando, ¿ok? Bueno, una vez ya tengamos llenado los datos para género, voy a llenar los datos también para... vamos a dejar el mostrar en pantalla. Vamos a llenar los datos ahora para sueldo. Entonces vamos a colocar sueldo en la posición X. Y también la vamos a mostrar. Bueno, ahora sueldo, si tenemos un rango de 1000 a 1000, de 1500 a 2000, entonces sabemos que vamos a colocar, por ejemplo, aquí 501 más 1500. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a lograr con esto? Que se generen números aleatorios, en este caso de 0 a 500, sería aquí. Y el segundo va a ser el número de inicio con el que voy a iniciar. Entonces este va a generar números aleatorios de 0 hasta 500. Y si le sumo 500, entonces ya voy a tener un rango de 1500 a 2000. Eso ya lo hemos explicado. Y si no, pues hay varias documentación en internet que pueden consultar. Entonces así tendríamos los dos rangos. Entonces vamos a ejecutar esto. Y ahí nos tendrían que aparecer los datos. Miren, efectivamente me aparece un género con su respectivo número, otro género con su respectivo sueldo, y así vamos a ir viendo todo lo demás. Notamos que ninguno sobrepasa 2000 y ninguno también es menor a 1500. Entonces eso nos indica que estamos en el rango correcto, ¿ok? Bueno, una vez ya tenemos esto, vamos a proceder a hacer cálculos con eso, porque ya tenemos llenos los vectores. Ahora necesito realizar algún cálculo con ellos. Por ejemplo, voy a verificar cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay. Y en base a ello voy a sacar un porcentaje. Eso sería el cálculo que voy a hacer para que ustedes se den cuenta que una vez ya tengamos todos los datos llenos con números aleatorios, es mucho más fácil hacer cálculos. Entonces ahora voy a hacer un procedimiento llamado public void porcentajes. Bueno, primero que nada, para lograr hacer un porcentaje, yo tengo que hacer antes que un porcentaje un conteo. El porcentaje únicamente me serviría a mí para poder, en este caso, calcular cuál es el porcentaje de cada uno. Ahora bien, necesito antes un procedimiento que nos permita a nosotros calcular cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay. Entonces para eso vamos a hacer un public int y voy a colocar en este caso contador hombres, ok, y vamos a hacer también un public int que sea un contador mujeres. Y así lo colocaríamos, ¿ok? Bueno, ya tenemos esos dos contadores. Yo sé que cada uno de estos, por ser una función, ¿cómo identificamos que es una función esto? Pues simplemente cuando yo visualizo que en vez de void yo tengo la palabra int, yo sé que entonces esto es muchísimo más complicado trabajarlo que utilizando void. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues cuando yo utilizo void únicamente estoy haciendo un procedimiento, realiza una acción y ahí termino. Pero cuando yo utilizo int, aparte de realizar una acción, lo que va a hacer es devolver un valor.
Entonces yo quiero que devuelva un valor entero. Bueno, una vez ya tenemos esto creado, voy a proceder a contar cuántos hombres hay. Para eso voy a utilizar un ciclo for. Y vamos a declarar una variable int contador h, que es igual a 0. Y ahora hago una condición. Si lo que está en género en la posición i, que obviamente tendría que llegar hasta 20, es igual a 1, eso quiere decir entonces que es un hombre. Entonces vamos a poner contador h más para que cuente 1. Y por último retornamos la cantidad que hemos encontrado, contador h más. Ups, no, vamos a retornar, ok, return contador h, y eso es lo que voy a retornar. Notamos que ahorita ya no me genera ningún tipo de error este procedimiento. Y lo mismo lo vamos a hacer con el contador para mujeres, para saber cuántas mujeres tenemos dentro de nuestro vector. Entonces ahora sería contador m es igual a 0. Entonces si género en la posición i es igual a 2, entonces el contador de mujeres se le va a añadir 1 y al final voy a retornar el contador de mujeres. Creo que esto es bastante sencillo, no tiene mayor complicación. Y ahora vamos a calcular los porcentajes. Una vez yo ya tenga el procedimiento de contar cuántos hombres y cuántas mujeres tenemos, entonces yo ya puedo calcular cuál es el porcentaje para cada uno, ¿ok? Entonces ahorita lo que voy a hacer sería mandar a llamar estos dos procedimientos que tenemos aquí, tanto el contador de hombres como el contador de mujeres, y guardarlos dentro de una variable. Entonces vamos a declarar una variable int, por ejemplo, con h va a ser igual, int cont h va a ser igual al contador de hombres, que vaya a contar cuántos hombres hay. Int cont m es igual al contador. Si notan, lo que estamos haciendo a continuación es únicamente mandando a llamar las funciones que tenemos aquí. Pero como yo sé que al momento de mandar a llamar estas funciones se va a activar el retorno, entonces yo sé que este valor que genera esta función se va a almacenar en la variable. Y de la misma manera con mujeres, se va a almacenar en la variable. Ahora, ¿cómo calculamos nuestro porcentaje? Okay. Recordemos que para calcular un porcentaje es necesario tener la cantidad de elementos totales, ¿verdad? Que yo sé que la cantidad de elementos totales son 20. Y tener la cantidad de elementos que ahorita tenemos en cuenta, ¿verdad? En este caso, si son 20 y de los 20 tengo nada más que hay 5 mujeres, o por ejemplo 5 mujeres, entonces yo tendría que sacar el equivalente, saber cuánto equivale ese 5 en un porcentaje. Eso es lo que vamos a tener que realizar a continuación. Bueno, entonces vamos a realizar la fórmula para el porcentaje. Esto lo voy a almacenar en otra variable. Recordemos que el porcentaje puede generar un valor tipo double, o sea, tipo decimal. Por lo tanto voy a declarar una variable double, que sería porcentaje de hombres va a ser igual al contador de hombres por 20, que yo sé que es la cantidad de datos totales, y esto lo divido dentro de 100, porque esa obviamente sería la fórmula para obtener el porcentaje, ¿verdad? Esto lo divido dentro de 100 y de esa manera ya tengo el porcentaje de hombres, y de la misma manera con el porcentaje de mujeres. Y ahí estamos. Con eso tenemos los dos porcentajes y ya podríamos mandar en pantalla los dos, ¿verdad? Porcentajes de hombres sería entonces más de hombres más el símbolo de porcentaje, y de lo mismo con mujeres. Y efectivamente ya tenemos nuestro proceso de encuesta. Bueno, ahora lo último que me faltaría sería mandar a llamar nuestro nuevo procedimiento, control.porcentajes,
y ya. Entonces primero se me generan los números aleatorios y luego pues ahorita vamos a verlos por... Muy bien, una vez ya hayamos mandado a llamar esto, solamente tendríamos aquí un pequeño cambio, ¿verdad? Que para sacar el porcentaje, la cantidad de elementos encontrados por 100 dividido la cantidad de elementos totales. Entonces, contador H por 100 dividido 20, contador M por 100 dividido 20. Y de esa manera, bien, ya tenemos establecido la cantidad de porcentaje de hombres y de mujeres. 55-45, tenemos 40-60, 45-55, 50-50. Siempre va a ir variando esta cantidad, ¿verdad? Recordemos que es un porcentaje, tenemos cantidades un poco estables, entonces con eso tendríamos para poder conocer cuáles son porcentajes de cada uno, y mediante esta información yo podría tener también, por ejemplo, podríamos hacer un cálculo de saber quién de todos estos elementos es el sueldo mayor, ¿verdad? Y saber si ese sueldo mayor lo ha conseguido una mujer o lo ha conseguido un hombre. De esa manera terminaríamos la introducción de la utilización de math.random, ¿ok? Entonces eso sería todo por este video.